Democracias del siglo XXI. El podcast de Clásica y Viral sobre las tensiones, los conflictos y los desafíos de las democracias. Conversaciones para construir nuevas miradas sobre la vida política. Democracias del siglo XXI. Daniel Chaschetti es profesor titular del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de la República en Uruguay, es miembro del Sistema Nacional de Investigación y con Daniel Chaschetti hablamos sobre los sistemas de coalición, que es un sistema que está dando que hablar en muchos países del mundo, que presenta sus problemáticas porque para algunos países es novedoso, como el caso Argentina, algo que se está dando también en el Gobierno Nacional de España. Así que nos interesaba mucho conversar con Daniel porque es alguien que ha estudiado durante 10 años, en forma comparada también, qué pasa con los gobiernos de coalición en Brasil, en Chile, ahora en Argentina y en otras partes del mundo. Democracias del siglo XXI. En los últimos 5 o 6 años notamos en muchas democracias estables que comienzan a surgir fenómenos de polarización. Cuando uno se pone a leer ¿Qué opinan los expertos de cada caso? Encontramos que hay distintas respuestas. Muchas veces tienen que ver con cambios en el contexto, ¿no? En el contexto social. Por ejemplo, en Europa hay polarización porque, bueno, tienen problemas como la inmigración. Los gobiernos empiezan a abrirse, permiten la inmigración. La derecha se polariza y empieza a criticar la política del gobierno. En América Latina la polarización está más unida con la lucha distributiva, ¿no? Con situaciones de desigualdad, pobreza, cuestiones socioeconómicas duras. Pero sí, estamos como entrando en una etapa de mayor intensidad en la política. Incluso países como Estados Unidos, que habían pasado décadas con muy baja polarización, al punto tal de que los ciudadanos se preguntaban si valía la pena ir a votar, hoy encontramos que, bueno, Estados Unidos está también polarizado. Yo sigo bastante la política argentina y siempre me asombro por la capacidad creativa para digamos, clasificar los eventos, y esta idea de llamarle grieta es muy buena, ¿no? Porque con una sola palabra se puede ilustrar correctamente en qué consiste eso, ¿no? Y grieta que nos está diciendo de que, bueno, hay un espacio, una dificultad para encontrarse, para dialogar. Democracias del siglo XXI. Se ve en muchos lugares, ¿no? En Estados Unidos, vuelvo a repetir, es un caso. Brasil ha estado muy polarizado, México, o sea, grandes países, y por tanto es muy preocupante, ¿no? Yo creo que también la dificultad respecto a la polarización es que nosotros tenemos que entender que el óptimo no es que no haya polarización, el óptimo es tener una polarización adecuada. La democracia necesita ciertos niveles de polarización. El problema es cuando tenemos poca polarización o mucha polarización. Y yo lo que veo es que, bueno, en algunos países estamos teniendo mucha polarización. ¿Por qué es bueno tener ciertos grados de polarización? Bueno, porque la democracia funciona con la elección. El disenso, además, ¿no? Exacto. La democracia es una obra de ingeniería que está pensada para resolver conflictos. Entonces, la sociedad naturalmente tiene conflictos. Lo ideal sería que, bueno, que los sistemas políticos tengan como una suerte de salvaguarda, ¿no? De capacidad de ponerse por encima de esas diferencias. Necesitamos polarización para que los ciudadanos puedan individualizar los proyectos, porque a la hora de votar, bueno, hay que votar cosas distintas, ¿no? Si todos los partidos proponen lo mismo, no tiene sentido ir a movilizarnos, ir a votar. Ahora, cuando esos proyectos están tan alejados y tienen incapacidad para dialogar, bueno, ahí estamos en un problema. ¿Qué salvaguardas puede tener esto? Bueno, yo creo en las salvaguardas institucionales. Por ejemplo, los congresos, los parlamentos. Ahí son lugares donde el diálogo debe primar. Necesitamos darle un lugar para que esas instituciones sean un ámbito de moderación.
Porque lo más terrible que nos puede pasar es que, bueno, es que de la polarización política entre los dirigentes, eso se traslade a la polarización social. Los políticos tienen mucha responsabilidad porque ellos tienen que entender que este es un juego cooperativo. No se puede concebir al otro como un enemigo, hay que conseguirlo como un adversario y se tiene que compartir las reglas de juego. O sea que frente a cada disenso tenemos una metodología para resolverlo. Esa metodología pasa por un debate público, por una ley, por la redacción de un proyecto, en todo caso por un amplio debate con la sociedad, pero hay distintos métodos, pero en realidad la responsabilidad es de los dirigentes políticos y yo creo que la ciudadanía tiene que exigirle a los dirigentes políticos hacerse cargo. Cuando yo decía que pueden tener ideas muy diferentes pero tienen que compartir el juego, me refiero a las reglas. Claro. O sea, no nos podemos ir de las reglas, no podemos pasar ciertas fronteras. Cuando yo veo que en Argentina hay un candidato que está hablando de la casta, ¿no? Está hablando de que, deberíamos eliminar la obra pública, ¿no? O sea, eso es romper las reglas de juego. Y eso es lo peligroso, ¿no? Entonces ahí hay responsabilidad colectiva de la dirigencia, ¿no? De que no solamente tienen que jugar a oponerse, sino también a defender el juego colectivo. Democracia del siglo XXI. Tenemos sociedades fragmentadas y sistemas políticos que comienzan a reflejar con mucha nitidez esa fragmentación. Ya no quedan casi países con sistemas bipartidistas, como en alguna vez tuvimos en Costa Rica, en Uruguay, en Colombia, no quedan. Hoy son todos sistemas multipartidistas. Nacen partidos nuevos, ¿no? Nacen nuevos, algunos muy tradicionales mueren o se debaten para evitar morir, pero lo cierto es que lo que tenemos son sistemas políticos fragmentados y para gobernar la democracia reposa en la regla de la mayoría. O sea, para tomar decisiones se necesita una mayoría. Normalmente tenemos reglas electorales que empujan a unirse. Por ejemplo, los sistemas electorales con doble vuelta estimulan que afloren muchos en la primera vuelta y luego nos unimos en dos bloques. Bueno, esos dos bloques son algo así como la preconfiguración de una coalición. El bloque ganador, cuando gana, está en condiciones de instalar una coalición de gobierno. Pero la coalición de gobierno tiene como dos escenarios distintos. Uno en el gabinete y otro en el Congreso. Para un país federal como Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, habría un tercer ámbito que es la dimensión federal, ¿no? Pero lo cierto es que, una coalición, como dice el politólogo noruego Kåre Strøm, dice, una coalición es un acuerdo entre dos o más partidos, que acuerdan compartir el gobierno, compartir recursos para llegar a determinados objetivos y una vez alcanzados repartir los beneficios. Entonces, esa definición que en primer lugar nos refiere al número de socios, en segundo lugar a un acuerdo, que podríamos pensar que es un programa de gobierno, y en tercer lugar a unos recursos para llevarlos adelante, eso es todo un desafío, porque va contra la tradición o el acto intuitivo de los políticos, ¿no? Los políticos piensan en ganar, gobernar y llevar adelante sus ideas. Y si formás una coalición, vos tenés que negociar y abdicar de algunas de tus ideas. ¿Cómo si yo gané no voy a poder hacer las cosas que prometí? Bueno, una coalición supone ese tipo de cosas, abdicar de ciertas promesas. Las coaliciones exitosas en el mundo tienen programas. O sea, no en Alemania, en España, en Uruguay, hoy gobierna una coalición, un acuerdo mínimo. Cuando yo digo programa me estoy refiriendo que pueden ser 5, 10 líneas, o pueden ser 30, pero no es un programa al viejo estilo, sino que nos vamos a comprometer a hacer esto, en política económica, en política internacional, en política social, Es una lista de compromisos, que muchas veces no son las preferencias de alguno de los socios, sino que es una transacción. Si no está ese compromiso, la coalición pierde mucho porque sería simplemente un reparto de cargos.
Karl Strom, ya que lo mencioné, que es uno de mis politólogos favoritos, tiene un trabajo fantástico que él dice, bueno, en realidad los partidos buscan 3 cosas. Buscan votos, buscan cargos y buscan políticas. Cuando digo buscan es que persiguen y quieren llevar adelante o quieren obtener. Cuando se forma el gobierno, los partidos están preocupados por los cargos y las políticas. Ahora, si no hay políticas, si no hay negociación sobre políticas, sobre qué vamos a hacer una vez que estemos en el gobierno, bueno, se vacía mucho. Entonces la ciudadanía va a ver, bueno, pero estos tipos se están repartiendo el Estado y no están proponiendo nada que entusiasme. Entonces ese es un desafío para los gobernantes en coalición. Tienen que compartir el gobierno, distribuir los puestos del gabinete, los puestos de conducción del Estado, pero al mismo tiempo tienen que tener un programa con que entusiasmar a la ciudadanía. Si no, la democracia no funciona. Si no, los gobiernos, su popularidad cae. Democracia del siglo XXI. Yo creo que es como un deterioro de la democracia. Yo creo que la democracia en Occidente es el único juego. Only game in town, como dicen los gringos. Bueno, es el único juego que queda por jugar. Pero cuando aparecen los outsiders, cuando aparecen los partidos etiqueta, como pasa en Perú, bueno, el juego es muy pobre. Es muy pobre porque, bueno, no hay programas, la gente no se entusiasma, los gobiernos asumen y al otro día ya perdieron la popularidad. Yo creo que casi todos los países de América Latina hoy enfrentan ese tipo de desafíos. Y bueno, hay que resistir a los desafíos. Se requiere, no caer en el oportunismo. Hay que discutir las cosas públicamente, ¿no? No solamente mirar la encuesta, sino decir, bueno, pero ¿qué nos está diciendo? Yo creo que los outsiders surgen cuando los ciudadanos comienzan a percibir que los actores institucionalizados no son capaces de resolver los problemas que tiene el país. Si viene Macri y no resuelve, si viene Alberto y Cristina y no resuelve, bueno, una parte de la ciudadanía está diciendo, bueno, busquemos a otro. En Brasil pasó un poco eso. Gobernaba Dilma y a Dilma se le acusó de corrupción, metieron preso a Lula, tomó el control la derecha empezó a hacer reformas y rápidamente perdió el crédito y se le abrió el campo a Bolsonaro. Entonces, en Estados Unidos se le abrió el campo a Trump. Bueno, no podemos permitir, es un problema colectivo, no es un problema de izquierda o derecha, es que los partidos establecidos tienen que ser responsables y evitar, cerrar el paso. Pero para eso tienen que trabajar cooperativamente, tienen que hacer bien su trabajo, ¿no? Y evitar caer en el oportunismo, ¿no? Porque, bueno, lo que a veces ocurre es eso, ¿no? Es que como Bolsonaro está bien visto, bueno, lo dejamos pasar, Milei está bien, lo dejamos pasar y vamos a hacer una alianza. Y ahí es donde se pierde, ¿no? En Europa, con los partidos radicales de extrema derecha, se había instalado la idea del cordón sanitario. Eso es un concepto bastante duro, pero la idea era, bueno, con los actores antisistemas no vamos a hacer coaliciones. Eso ahora se está un poco perdiendo. Ya en España vemos que algunas regiones están gobernadas por el PP y Vox, pero a nivel nacional nunca se dio. Pero lo cierto es que, bueno, hasta que los actores extremistas o que critican el establishment no se moderen, debería existir una especie de cordón sanitario. Y eso es un compromiso colectivo, que no debería ser un compromiso ni de izquierda ni de derecha, sino un compromiso democrático para evitar que actores que vienen a dañar el sistema, evitar que lo dañen. Democracias del siglo XXI. El podcast de Clásica y Viral sobre las tensiones, los conflictos y los desafíos de las democracias. Democracias del siglo XXI. Si te gustó este podcast, podés escuchar todos nuestros contenidos en www.clasicayviral.com.ar.